Bueno, pues tenemos este tema, la Biblia y el canon, cómo la iglesia formó la Biblia. Este es un tema súper interesante porque debemos de ser muy claros en la expresión en la cual nosotros hablamos de esto. La iglesia no inventó la Biblia en ese sentido. La iglesia recibe estos documentos, emite algunos de ellos, no todos, y establece qué es la Biblia, esta cosa que conocemos con nosotros actualmente como Biblia. Entonces, nosotros no podemos decir que es la autora de la Biblia, no. El autor es el Espíritu Santo a través de los escritores sagrados. La iglesia lo que hace es reconocer esos libros y canonizarlos, es decir, ponerlos en un canon. Y vamos a hablar de estos términos, aunque sea de una manera muy sencilla y muy rápida, para tener bien claro el concepto de lo que significa la Biblia y el canon bíblico. Bien, ¿me pueden ir a la siguiente, por favor? Muy bien, primero, ¿qué es la Biblia? Yo sé que todos ya lo saben, pero siempre es bueno platicarlo. ¿Qué es la Biblia? Pues la Biblia es una colección de libros. Recordemos que nuestra Sagradas Escrituras está compuesta por 73 libros. Está dividido en dos partes: Antiguo Testamento, que contiene la ley antigua, los profetas y los escritos sapiensales. Y también tenemos el Nuevo Testamento, que fueron los escritos realizados por la iglesia primitiva, que esto es muy importante de recordar siempre. Los escritos del Nuevo Testamento surgen dentro de la iglesia. Los anteriores no, surgen dentro del pueblo judío, del pueblo elegido por Dios. Pero lo que es el Nuevo Testamento sí es una serie de libros escritos dentro de la iglesia. Nacen del seno de la iglesia. Toda esta colección de libros tiene una edad aproximada de 1600 años de escritura, 1500 años. ¿Qué quiere decir esto? Los escritos más antiguos que conocemos, lo que puede ser el Pentateuco, que es el Éxodo, el Levítico, Deuteronomio, Números y el Génesis, fueron escritos más o menos alrededor de 1400 años antes de Cristo. Estos libros sufrieron diferentes modificaciones a lo largo del tiempo, adiciones, etcétera. Por ejemplo, en el Génesis tenemos dos relatos de la creación del hombre, de Adán y Eva. Y es porque se han ido adicionando algunos escritos que han sido importantes y no todos se descubrieron al mismo tiempo. Por ejemplo, el Deuteronomio se describió apenas unos 4 o 5 siglos antes de Cristo, mientras que el Génesis existía desde hace 13 siglos antes de Cristo. Entonces hay que tener en cuenta este detalle muy importante. La conformación del Antiguo Testamento corresponde al pueblo judío. La conformación y creación del Nuevo Testamento corresponde a la iglesia. Y el establecimiento de una Biblia que es considerada palabra de Dios, teniendo al Espíritu Santo como autor, es obra de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque no había más, era la única que existía. Bueno, ¿qué es el canon? Cuando hablamos de canon, hablamos de una regla, de una medida, de una forma estructurada de establecer reglas y condiciones para hacer o detectar algo. Eso es un canon. Entonces, una cosa es la Biblia, que se rige por un canon, una lista de libros reconocidos como inspirados por Dios. Y este proceso de discernimiento, que lo vamos a ver más a detalle más adelante, son por tres causas principales. El uso litúrgico en la comunidad cristiana primitiva, estamos hablando de los primeros 3 y 4 siglos, que esté conforme a la fe apostólica, que este es el punto fundamental, y obviamente que esté corroborada su antigüedad y su uso universal en la iglesia, que son temas que vamos a platicar más a profundidad a continuación, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Vámonos al siglo cuarto o al siglo tercero más o menos, aquellas épocas. ¿Qué pasaba con la iglesia? Bueno, todos sabemos perfectamente por los escritos de San Ignacio de Antioquía, por los escritos de San Justino Mártir, por los escritos de Hipólito de Roma, de una serie de personajes antiguos. Sabíamos que la iglesia ya vivía la Santa Misa. Lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde claramente dice San Pablo que en el día del sol, o sea, el domingo, la iglesia se reúne para la partición del pan. ¿Recuerdan eso? Bueno, la iglesia empezó a vivir la misa desde la llegada de Pentecostés. A partir de ese momento se empieza a iniciar con todo lo que es la Sagrada Misa, con el sacrificio del pan y el vino. Bueno, pero los primeros cristianos no es como ahorita, que tenían una determinación clara de qué libros se tenían que leer en la liturgia. Eso viene posteriormente. ¿Qué estoy queriendo decir? Imaginemos una misa en el año 40, no tenían ningún libro del Nuevo Testamento. Por lo tanto, leían únicamente lo que era el Antiguo Testamento.
¿Qué libros usaban? Usaban una versión llamada Septuaginta. Espero que la conozcan, no sé si ya les han hablado de esto. Bueno, la Septuaginta es la traducción griega que se hace del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esta versión de los 70? Eso significa Septuaginta, la versión de los 70. Pues un rey decidió que quería tener una biblioteca de primer nivel, por lo tanto, convoca a 72 genios o 72 sabios del pueblo judío para que le regalaran a él los libros sagrados del pueblo judío en el idioma que él pudiera leerlo, que era el griego. Además, tomemos en cuenta algo muy importante. Con las conquistas de Alejandro Magno, de todo lo que fue el mundo conocido en aquel tiempo, el idioma griego y la helenización de la cultura era lo más normal. Todos los pueblos conquistados adoptaban no solo el idioma, sino también la forma de pensar de los griegos en su filosofía y en la forma en que ellos llevaban la retórica, el razonamiento lógico, las matemáticas, etcétera. Es decir, la influencia de Grecia era enorme en los primeros pueblos. Por eso es que este rey quiere su Biblia, por decirlo así, su Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, lo quería en griego, para que pudieran estudiarlo todos los sabios de la época, no solo los judíos, sino cualquier persona en todo el reino o en todas las zonas de influencia del griego pudieran conocer estos escritos, pudieran estudiarlos. Por lo tanto, se formó esta versión de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón, llamado Septuaginta, que fue terminada aproximadamente 100 años antes de Cristo. Bien, llega nuestro Señor Jesucristo, se da la resurrección, viene la iglesia primitiva, empiezan a vivir la liturgia de una manera muy primitiva, de una manera muy sencilla, y empezaron a utilizar los escritos del Antiguo Testamento para platicarlos en la liturgia, pero ya ahora sí desde el enfoque cristiano. ¿Ok? Poco a poco, con el paso de los años, empezaron a escribir los evangelios y las cartas apostólicas y también el Apocalipsis. Y eso se da alrededor entre el año 50 y el año 90. Es decir, durante 40 años, el pueblo cristiano primitivo empezó a escribir lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bien. Pero para el siglo tercero, siglo cuarto, teníamos un serio problema, porque no solo se habían escrito los evangelios que nosotros conocemos hoy, se habían escrito muchísimos más, hay como 20 o 30 evangelios más. El evangelio de Santiago, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de la infancia de Jesús, el evangelio de Proto Santiago, el evangelio de Pedro, el evangelio de fulano, de sutano, el de Felipe, etc. Es decir, empezaron a surgir una gran cantidad de documentos que no eran de la iglesia. Eran documentos que hoy llamamos como apócrifos, es decir, documentos falsos. No porque estén relatando falsedades, sino porque no podemos corroborar en esos documentos la asistencia del Espíritu Santo, la autoría del Espíritu Santo. Pero todos estos documentos circulaban por toda la cristiandad. Recordemos que en aquel tiempo no había WhatsApp, no había teléfonos celulares, no había internet. Entonces, que un obispo supiera lo que se estaba recitando dentro de la liturgia en zonas remotas, pues era imposible conocerlo. Entonces se introdujeron muchos documentos dentro de la liturgia cristiana para la celebración de la liturgia, ¿ok? Entonces, esto generó una gran confusión. ¿De acuerdo? Se presentó un error en el Ay, perdón, ¿se oye ruido? ¿Es pregunta? Es de usuario de Zoom, perdón. Ok, bueno, continúo. Esto generó un gran problema. La iglesia necesitaba una unidad doctrinal y litúrgica. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo decía que debemos ser uno, una sola voz, un solo bautismo, una sola fe. Eso también aplica para la liturgia. Por eso es que hoy, el día de hoy, si ustedes van a una misa en México, en Costa Rica, en Brasil, en Afganistán, en Corea, van a tener exactamente la misma misa. Porque nosotros comprendemos y llevamos al límite, al extremo, la necesidad y la urgencia de ser una verdadera voz, una sola voz,
profesar una sola fe. Por eso es que tenemos el calendario litúrgico, que se divide en 3 ciclos, A, B y C. Por lo tanto, cada 3 años leemos la Biblia completa en la misa. ¿Ok? Muy bien. Desafortunadamente, estos escritos apócrifos generaron muchos problemas y generaron muchas herejías. Surge el nestorianismo, el arrianismo y una serie de problemas dentro de la misma iglesia, dentro del seno de la iglesia. ¿Por qué? Porque leían los documentos que hoy reconocemos como válidos o como inspirados por el Espíritu Santo, pero también leían documentos que no estaban corroborados como verdaderamente a la autoría del Espíritu Santo, que podían contener errores y falsedades, como por ejemplo que Jesucristo, cuando alguien se peleaba con él, Jesucristo lo mataba y luego lo resucitaba, ¿no? O que Jesucristo se entretenía haciendo pajaritos de tierra y luego les daba vida y salían volando. Cosas fantásticas. Entonces debíamos tener mucho cuidado como iglesia porque se estaba perdiendo la unidad litúrgica. Cada iglesia en diferentes regiones del mundo leía diferentes libros. Entonces la iglesia se vio forzada, obviamente, a definir con claridad cuáles son los libros que son verdaderamente la palabra de Dios. ¿Por qué hasta el siglo IV? Muy sencillo, porque es hasta el siglo IV, a mediados del siglo IV, bueno, principios del siglo IV, después del año 325 del Concilio de Nicea, y de los edictos dados por Licinio y por Constantino, que la iglesia goza de libertad. Ahora sí, los obispos podían mandarse cartas entre ellos y estar en comunicación y ya no eran perseguidos ni nada, sino que ya podían tener correspondencia libre. Por eso la iglesia empieza ahora sí a unificarse y a tener concilios. Nos vamos a reunir para tratar los asuntos internos de la iglesia. Es hasta entonces cuando se da esto. Desafortunadamente, a mediados del siglo IV llega un nuevo emperador al Imperio Romano que vuelve a prohibir el cristianismo y durante algunas décadas el cristianismo estuvo perseguido a mitad del siglo IV. Es hasta la llegada del emperador Teodosio I, allá por el año 370-380 del siglo IV, que da plena libertad a los cristianos y no solo eso, que hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Entonces, ahora sí, aquel que estaba de obispo de Roma ya podía tener un contacto directo con todos los obispos del mundo. Y uno de los principales problemas que él veía era esto: no tenemos una unidad litúrgica. Cada quien hace lo que le da la gana dentro de sus propias diócesis. Y no es porque estuviera mal, simplemente no había un consenso de qué libros van o qué libros no van dentro de la Biblia. ¿Ok? Entonces, ante esta necesidad de definir con claridad qué libros eran palabra de Dios, el Papa San Damaso I, en el año 382 aproximadamente, en un sínodo en Roma, no fue un concilio, fue en un sínodo de Roma, es decir, él se reunió con los principales obispos de la región y empezaron a determinar: oye, necesitamos una unidad doctrinal, necesitamos una cosa llamada Biblia. Entonces vamos a establecer las reglas para determinar la Biblia, vamos a establecer el canon de la Biblia. Y ahí surge lo que nosotros hoy conocemos como Biblia, que vamos a cualquier librería y la podemos comprar. Entonces, lo que hace este papa es reconoce de todo el mundo y de toda la antigüedad cuáles serán esos libros que habían sido utilizados en la liturgia, y ojo con esto, que eran coherentes con la fe apostólica. Esta es la parte fundamental y en la que me voy a detener un instante. Con los diálogos con otros cristianos que no son católicos, que tienen una Biblia, que le faltan libros o Biblias mutiladas, como lo quieran ver, siempre se nos dice que ellos no necesitaban de la Iglesia Católica para la determinación del canon. Y esto es completamente falso. Se necesita de una autoridad competente que determine qué libros son los inspirados por Dios y que lo canonice, es decir, que lo haga regla. Esta es la Biblia, punto. Y se acabó. Y no puede llegar otro obispo, no puedo llegar yo a decirle: no, vamos a agregar la carta de Filomeno, por ejemplo, ¿no? No puedo hacer eso porque la regla yo no la puedo determinar. La tiene que determinar alguien que tiene autoridad. Y ese fue el Papa San Damaso I. Y el principal criterio para decir cuáles libros sí son palabra de Dios y cuáles libros no son palabra de Dios es porque eran coherentes con la fe apostólica. Y vamos a hacer un análisis de los sucesos, que se está poniendo muy de moda este tipo de argumentación. Y espero que me sigan un poquito la corriente. Viene nuestro Señor Jesucristo, deja a sus apóstoles,
a cargo de ellos deja a Pedro. ¿De acuerdo? Todos lo sabemos esto. Queda Pedro como el obispo que tiene la primogenitura, que tiene las llaves del reino de los cielos y que tiene la gran función de confirmar a sus hermanos y de pastorear a las ovejas y a los cabritos. Sabemos lo que hoy llamamos el Papa, la autoridad máxima dentro de la iglesia, el signo visible de la unidad. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que es a través de estos obispos fieles a la palabra de Dios, a la revelación que Dios les ha dado, que son ellos los que pueden determinar qué libros están en concordancia con lo que ellos han profesado durante 4 siglos. ¿Se entiende esto? Es muy importante para determinarlo. Si no hay dudas, por favor, con toda confianza, pregúntenme. Es decir, los obispos, comandados por el Papa San Damaso I, determinaron cuáles libros eran parte de el canon bíblico, porque eran los libros que hablaban de lo que ellos ya creían, de aquella fe que ya profesaban. Bueno, me surgen 2 preguntitas. La primera fue, ¿Aide? No, me dice Aide, no. ¿Alguien más tiene la manita levantada? No, bueno. Es que aquí me aparecieron en pantalla 2 manitas. No, Bueno, estaba de perfecto. acuerdo, pero doña Magda está con la manita levantada. Sí, doña Magda, ¿tiene alguna pregunta? No, no tengo ninguna pregunta, es que no había bajado la mano. Hermano, está sin micrófono, con micrófono muteado. Perdón. Muy bien, entonces, el criterio fundamental para determinar cuáles eran los libros inspirados por el Espíritu Santo es porque estaban en concordancia a lo que el mismo Espíritu Santo les había comunicado a partir de Pentecostés. Es decir, primero estaba la iglesia. La iglesia fue depositaria de la revelación y ellos comunicaban esta revelación. Por lo tanto, es la iglesia la que puede determinar qué libros sí están apegados a esa fe apostólica y cuáles libros no. Y es entonces cuando la iglesia dice, estos 27 libros forman parte del Nuevo Testamento. Y estos otros 50 y tantos libros que había circulando por aquellos tiempos no son palabra de Dios. Son muy bonitos, podemos aprender mucho de ellos, pero no podemos certificar que son palabra de Dios. Solo 27 libros. Oye, pero te falta el Antiguo Testamento, Jaime. Claro, me falta el Antiguo Testamento. Entonces la iglesia dice, oye, pero estos son los escritos judíos, que también hablan de Dios. Y también nos dan evidencia de que va a venir el Mesías en el cual ahora nosotros profesamos una fe. ¿Cuál versión de libros del Antiguo Testamento usaba Jesucristo? Usaban los apóstoles. ¿Cuál? La Septuaginta, la versión griega. Por lo tanto, la iglesia lo único que hace es toma la versión griega, le suma 27 libros que hoy conocemos como Nuevo Testamento. ¿Se entendió? Y surge algo llamado Biblia. Y el Papa, ¿por qué necesitaba tener autoridad? Porque a partir de ese momento nadie podía agregarle o quitarle libros a la Biblia. Nadie podía leer otro tipo de documento que no fueran esos que están contenidos en la Biblia determinada por el Papa San Damaso I, allá por el año 382. Bueno, me apareció otra manita, por aquí, me apareció otra manita. Sí, muchas gracias, Jaime. Ah, adelante. Siempre he querido saber si es cierto algo que tiene que ver con esto de la Septuaginta. Digamos, yo tengo claro que cuando Jesús transitó por acá como judío, eran las escrituras que pues él utilizó, ¿verdad? Y Sí, leía. sí, Luego, posteriormente, cuando ya él parte de aquí, ¿verdad? Que lo crucifican y todo, em, hubo, hubo como un concilio de judíos, ¿verdad? Que eran totalmente, digamos, en contra de Jesús. Entonces, ellos quitan del Antiguo Testamento libros, como digamos, el libro de la sabiduría. Hay, digamos, versículos en los cuales explicitan casi, o sea, exactamente cómo iba a morir el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ellos los quitan porque como que los acusa a ellos, esos libros, ¿verdad? Entonces,
entiendo que después, cuando viene la Reforma Protestante, Martín Lutero no es que antojadizamente o bajo los criterios de él hace, digamos, un cambio, sino que él se basa en las escrituras de ese concilio anticristiano. Corríjame si estoy equivocada porque es una duda. No, no estás equivocada. La única corrección que puedo hacer es muy sencilla. En realidad no fue un concilio. Me voy a adelantar un poquito. En el año 70, más o menos, después de Cristo, los judíos inician una revuelta contra el Imperio Romano. Es decir, había un grupo de judíos que se querían liberar del Imperio Romano y nace una revuelta muy violenta en el año 70. Para el año 72, los romanos, cuando ya logran trasladar el grueso de sus tropas desde Roma y desde otras regiones del imperio hacia Jerusalén, toman Jerusalén, la destruyen casi por completo, destruyen por completo el templo. Muy bien. Entonces los judíos se quedan sin Jerusalén, se quedan sin templo. Y se forma un consenso de judíos en la ciudad de Jamnia o Yamnia. Es decir, como les destruyeron Jerusalén, se fueron a Jamnia, a esa ciudad llamada Jamnia, otros lo llaman como Yamnia, etc. Bueno, dentro de esa ciudad, un grupo de judíos, una escuela rabínica de judíos, determinó que los únicos libros que ellos pueden considerar como palabra de Dios eran aquellos libros que habían sido escritos en el idioma original de los judíos, en el hebreo, en arameo o en el hebreo. Por lo tanto, descartan aquellos libros que fueron originalmente escritos en griego. Recordemos que esos libros fueron el libro de Tobías, Judith, el libro de la sabiduría, el eclesiástico, el libro de Baruch y primero y segundo de Macabeos, así como las adiciones al libro de Daniel y al libro de Esther. Es decir, ellos simplemente por coraje, por rencilla a lo que les había sucedido y para desligarse de los cristianos, empiezan a usar una cosa que le llaman el canon palestinense, para diferenciarse también de los cristianos. Lo que sí hay que aclarar, no fue un concilio de judíos, fue una escuela rabínica que propuso descartar todos esos libros, principalmente por quererse despegar de la cultura helena, de la cultura griega, obviamente, para tratar de recuperar un poco su propia identidad y también separarse de los cristianos que sí utilizaban esos libros como palabra de Dios. Martín Lutero adopta el canon palestinense por una conveniencia muy sencilla, y es por los libros de Macabeos, donde claramente se habla del purgatorio. Por lo tanto, si Martín Lutero estaba en contra de las indulgencias, tenía que quitar forzosamente los libros de los Macabeos de la Biblia para no darle entrada cabida a lo que eran las indulgencias en aquel tiempo. Entonces él adopta el canon palestinense de Yamnia, de esta escuela rabínica de Yamnia, y la declara como palabra de Dios nada más. Por eso se dio esta distinción y por eso es que ahora existen estas dos diferentes versiones de Biblia, ¿no? Ellos tienen solo 66 libros, pero nosotros tenemos 73, es decir, aquellos que fueron originalmente escritos en griego. Entonces, lo que me estabas platicando es completamente correcto. Jaime, muchas gracias porque me No, aclaró pues una no. duda de hace ya varios años, ¿verdad? Y me impactó mucho cuando lo supe, porque cuando leí ese libro, La Sabiduría, y vi, ¿verdad?, que explicita ahí cómo iba a morir el Hijo de Dios, y Sí. que bueno, si yo lo conocía como el concilio de Yamnia, ¿verdad? Pero no, ya veo que no Ujú. es un concilio, y entiendo que ahí, en esa reunión, ¿verdad?, se habló de Jesús como un hijo ilegítimo, como un bastardo. Entonces, Sí. a mí me impacta saber que los protestantes cargan una Biblia que tiene que ver con un canon de una reunión de personas totalmente anticristianas. Así es. Y otro punto muy importante. Los judíos para finales del siglo I ya no tenían la autoridad. Ahora la autoridad estaba en la iglesia. Por lo tanto, lo que hayan decidido los judíos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no nos debe de importar. Y lo digo con el debido respeto. Es decir, las decisiones del pueblo, de los sacerdotes judíos, llamémoslo así, no tienen ningún vínculo de autoridad para con nosotros. Nosotros estamos sujetos a Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo así lo quiso, no es porque nosotros queramos poner a Pedro donde lo puso Cristo, le cambia el nombre, le entrega las llaves y le da la gran misión, repito, de confirmar en la fe a los hermanos, es decir, Él es la fuente de la confirmación de la fe, y también aquel que está encargado de pastorear a las ovejas y los cabritos, es decir, de pastorear a la iglesia.
Él es el signo visible de la unidad. ¿Ok? Ok, última pregunta Sí, rápida. adelante, adelante. ¿Son todos los judíos los que están basados en ese canon? No, hay diferentes corrientes. Incluso hay unos que solo aceptan, por ejemplo, el Pentateuco, los 5 primeros libros, por ejemplo. Ok. Entonces, no, hay diferentes corrientes dentro de ellos. Incluso lo puedes leer en la Biblia misma, que había saduceos, celotes, fariseos, es decir, había diferentes grupos de judíos dentro del pueblo de Israel y ya tenían fuertes controversias en teología, en moral, en liturgia, en muchas cosas dentro de ese momento. Entonces, el pueblo judío tampoco podemos hablar de que era exactamente una unidad doctrinal, no, tampoco lo eran. Había fuertes corrientes doctrinales muy diferentes entre unos y otros. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Entonces había una gran cantidad de choque litúrgico y doctrinal entre los mismos judíos. Y hasta la fecha todavía existen diferentes grupos. Gracias. No, de nada. Pues sigamos. Sí, si no hay alguna preguntita, alguna otra manita por ahí levantada, seguimos. El Papa San Dámaso, entonces, en el Sínodo de Roma, año más o menos 382, determina que se necesita establecer un canon único de documentos litúrgicos que muestren y nos ayuden a conocer de mejor manera la revelación. Algo que la Dei Verbum ya nos dice. La revelación tiene dos vías: la tradición de la iglesia, es decir, lo que hace la iglesia, y los escritos dejados por la iglesia primitiva que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que comprobar que todo lo que nosotros enseñamos como iglesia está contenido dentro de la revelación. Y parte de eso es establecer un canon bíblico. Entonces, establece lo que él va a llamar, se va a llamar posteriormente la Biblia. Recordemos que no existe Biblia en ese momento, existen escritos, pero no existe ese documento unificador de la Biblia. Para lograr su cometido, llama a uno de los sabios más importantes del siglo IV, que es San Jerónimo de Estridón, un hombre increíblemente corajudo, muy conflictivo, pero era muy inteligente. Conocía el griego, conocía el hebreo y conocía el latín. Y le da una simple y sencilla labor: tradúceme toda la Biblia al latín. Esa fue la ordenanza. El Papa San Dámaso desafortunadamente muere en el año 384. San Jerónimo no había terminado ni siquiera el Nuevo Testamento de traducirlo cuando muere el Papa San Dámaso. Los papas que lo suceden mantienen la ordenanza dada a San Jerónimo y le dicen, obviamente, que traduzca la versión completa de la Biblia, los 73 libros que hoy conocemos. ¿Ok? Primero empezó por los evangelios y después por todo lo que es el Antiguo Testamento. San Jerónimo, con mucha paciencia, créanme, con mucha paciencia y dedicación, se dedicó al estudio, se rodeó de libros, pergaminos, o sea, era increíble la labor que realizó este hombre de traducir toda la Biblia a una lengua vulgar, que esto es muy importante decirlo. No los tradujo a un latín alto, a un latín de eruditos, lo tradujo a un idioma del pueblo, al latín vulgar. ¿Por qué? Muy sencillo, para que cualquiera lo pudiera leer. Cualquier persona que supiera leer podía leer y entender la Biblia. Esa era la gran comisión que se le dio a San Dámaso, perdón, a San Jerónimo, que hiciera lo que hoy conocemos como la Vulgata Latina. Y hasta la fecha de hoy, esa es la versión oficial de la Iglesia Católica. No son las versiones que nosotros tenemos en nuestra casa, sea la Austro-Binger, sea la latinoamericana, sea la Nacarcolunga, la que ustedes tengan. No, la Biblia que es oficial de la Iglesia Católica es la Vulgata Latina. Obviamente en aquel tiempo la Iglesia manejaba el latín prácticamente en todos lados. Y solo se le permitió a aquellas iglesias que manejaban idiomas diferentes traducir la Biblia. Ojo con este dato: para el siglo V ya existían Biblias en casi todos los idiomas de las regiones en las que estaba el cristianismo, en siriaco, en estoico, en una serie de idiomas por ahí que existían. ¿Ok? Y les decía que este señor era muy corajudo, muy conflictivo, es porque tuvo fuerte controversia con otro gran santo de la Iglesia Católica, San Agustín. San Jerónimo se rodeó de muchos judíos para poder traducir directamente del hebreo. Es decir, él necesitaba la opinión de los judíos para que le ayudaran a traducir el Antiguo Testamento.
Desafortunadamente, estos judíos estaban influenciados por esa corriente filosófica judía de Jamnia, que no querían considerar como parte del canon del Antiguo Testamento a los libros escritos en griego. Por lo tanto, San Jerónimo se basó en la opinión de estos expertos judíos y solo tradujo, por decirlo así, los 39 libros, sin considerar esos 7 libros, los que hoy llamamos deuterocanónicos. ¿Ok? Como toma esa decisión San Jerónimo, otro santo católico muy importante de nuestra iglesia, San Agustín, se pues echó el paquete encima de convencer a San Jerónimo de que todos los libros de la Septuaginta eran palabra de Dios. Y afortunadamente tenemos las cartas que se dirigían uno al otro. Se pedían perdón, luego se mentaban de todo, luego se volvían a pedir perdón, se echaban flores y luego se echaban puños y críticas. Y lo digo con sus asegúnes, fue un romance literario impresionante entre San Agustín y San Jerónimo. ¿Por qué? Porque estos eran dos grandes eruditos de la época. Obviamente San Agustín decía, hey, todo el Nuevo Testamento está sustentado en la Septuaginta. No puedes cortar la Septuaginta. No te bases en los judíos de Jamnia. Básate en los libros que utilizó nuestro Señor Jesucristo y que utilizó la iglesia primitiva, la versión griega, la Septuaginta. ¿Qué pasa, San Jerónimo? Que termina siendo convencido y dice, tienes razón. Y efectivamente la Vulgata Latina contiene los 46 libros del Antiguo Testamento, incluyendo esos 7 libros que los judíos de Jamnia habían desechado. Esta fue la gran controversia. Si ustedes alguna vez platican con alguna persona no católica y les echen cara, San Jerónimo no creía en estos libros. No los creía. Pero por ordenanza del Papa en turno y por las enseñanzas de San Agustín, terminó convencido de que sí eran palabra de Dios. ¿De acuerdo? Esa fue la gran controversia. Entonces, ¿qué pasa? Si que vayamos a la siguiente. Sale una cosa llamada Vulgata Latina, la Biblia de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que hace el Papa? Se lo manda a un montón de personas. Manita levantada de Michael. Sí, Jaime, muchísimas gracias. Hola. Eso que acabas de aclarar ahorita de la controversia entre San Agustín y San Jerónimo y el argumento que acabas de dar, cómo San Jerónimo al final termina traduciendo, yo no lo tenía muy claro. Entonces, de verdad, te agradezco un montón. Está buenísimo el dato y es un super tip para cualquiera que nos haga la pregunta. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias, de verdad. Sí, fíjate que es un buen tip porque muchas veces nos engañan, perdón que lo diga de esa manera, porque, vaya, nos engañan con un dato verdadero. San Jerónimo no creía que eran palabra de Dios esos 7 libros. Él no lo creía. ¿Por qué? Porque estaba influenciado por esos judíos que le ayudaron a traducir el Antiguo Testamento. Pero entonces ahí viene la autoridad del Papa, obviamente, y los argumentos que presentó San Agustín, que ahorita se los voy a mostrar para que ustedes tengan la seguridad de que no es simplemente por una ocurrencia de que la Septuaginta debía o no debía formar parte del canon, sino porque hay razones objetivas por las cuales hacerlo. Y ahorita las vamos a ver más adelantito. Muy bien. La ratificación. Esto es un proceso muy importante. Le repito, primero el Papa San Damaso tuvo un sínodo, es decir, se reunió con los compas de ahí de Roma y de esas regiones para decidir el canon, pero no lo canoniza en el sentido de forma solemne. Simplemente lo propone, manda a San Jerónimo para que lo traduzcan, se traduce y forman la Vulgata Latina. Entonces lo que hace el Papa es manda la Vulgata Latina a toda la cristiandad, se la manda a todos los obispos, para que los obispos en concilio, ahora sí, en concilio, digan es correcta o no es correcto. Y surge entonces primero el concilio de Hipona. ¿Recuerdan quién era el obispo de Hipona? San Agustín. Fue el primero que levantó la manita. A ver, échamelo para acá, yo aquí lo reviso primero. Y confirmaron la lista de los 73 libros. Posteriormente se hacen 2 concilios más en la ciudad de Cartago, o de Cartago, algunos le dicen, bueno, en el año 397 y en el año 419, donde se confirma que el canon bíblico es de 73 libros. Para estas fechas, obviamente,
Toda la cristiandad adopta la Vulgata Latina, la Biblia de 73 libros, y pasan 1000 años hasta el Concilio de Florencia del año 1442. A ver, ¿por qué? Porque en esos tiempos empezaban ya algunas locuras por ahí, algunos herejes queriendo poner en duda la palabra de Dios. Entonces, nuevamente en el Concilio de Florencia se ratifica de manera oficial que la lista recibida del canon es el correcto. Desafortunadamente viene Martín Lutero, adopta todas estas cuestiones heréticas, rompe con la iglesia, crea un rompimiento espantoso dentro de la iglesia, determina la sola fide, la sola escritura y la libre interpretación de la Biblia, etcétera, etcétera. Se da una serie de problemas muy fuertes. Y entonces la iglesia, para responder a todos estos ataques que venían de lo que hoy conocemos como el protestantismo histórico, se reúne en el Concilio de Trento en el año 1546. Y ahí proclama con autoridad definitiva que el canon inspirado es de 73 libros, los mismos que conservamos hoy. Entonces, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, nadie puso en duda la Biblia. Pero por eso es que hasta el siglo XVI se hace una proclamación solemne y dogmática de los 73 libros. Veo una manita levantada. Henry. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en una preguntita es Sí, sobre, adelante. digamos, los concilios católicos, ya sean regionales o ecuménicos, que creo que eso significa que todas las iglesias estaban, Así es. tienen escritos y quedó registrado. En este caso, lo que dijo, lo que se dice bueno, no del concilio, sino del grupo de Yamnia, Ajá. ellos también hay escritos así que de verdad dijeron que Jesús era un bastardo y todo eso, o eso es como una leyenda que se fue creando en el tiempo, o No, hay un sí lugar, un existen. libro, hay algo histórico. Sí hay algo histórico, Ah, sí, sí hay. No tenemos los documentos originales de Jamnia porque era una escuela privada, por decirlo de alguna manera, una corriente interna del judaísmo. Pero sí tenemos como consecuencia de esas creencias que empezaron a tomar fuerza en Jamnia, tenemos ¿cómo se llama? Discúlpame si no recuerdo el nombre del documento, discúlpame, porque son un montón de tranquila. documentos. Pero existen, vamos a ponerlo así, los ataques de Celso, un señor llamado Celso, a la fe católica, a la fe cristiana. Este señor Celso, a mediados del siglo II, año 140, por ahí más o menos, emitió una serie de documentos que decía precisamente todo lo que la escuela rabínica de Jamnia había determinado, de que Jesucristo era hijo de un bastardo, que María era prostituta y que se había acostado con un soldado romano llamado Pantera, una serie de ataques a la fe cristiana, que Jesucristo no había resucitado, que habían robado el cuerpo, un montón de tonterías, ¿no? Acusó a los cristianos de caníbales, porque se comían el cuerpo y la sangre de alguien. Entonces los acusó de caníbales, precisamente. Incluso estas acusaciones llegaron posteriormente al emperador. Entonces, es ahí donde se dan las grandes controversias en contra de la figura de Cristo. Y ahí queda ratificado lo que ya se empezó a enseñar anteriormente por parte de los judíos en contra de Jesucristo y de la iglesia cristiana. Según yo, no tenemos los documentos así originales como tal de Jamnia porque no era un concilio, fueran los escritos de un maestro dentro de Jamnia, de la comunidad judía, que influenció a muchas otras personas, ¿sí? Por eso es que no hay un escrito como tal, pero sí existe el escrito de Celso que retoma todos esos comentarios de finales del siglo I en contra de Jesucristo. Por eso es que conocemos algo de esos argumentos. ¿De acuerdo? Ya, correcto. Y para recapitular entonces, 382, Damaso primero, Sí, define el canon, por decirlo de cierta forma, estoy en lo correcto. sí, sí, Luego, correcto. 397 en Cartago, ¿es el siguiente o hay uno ahí intermedio? Sí, si quieres vamos a la lámina anterior, por favor, y lo vas a poder ver en pantalla. Primero fue el concilio de Hipona en el 393, luego fueron Hipona, dos disculpe, sí se concilios me fue. en Cartago en el 397 y en el 419.
Luego en el Concilio de Florencia del año de 1442, porque también en Florencia 1442 hay un dato muy importante que a veces se nos escapa. Para el siglo XV, 1442, surgen nuevos idiomas. Vaya, el inglés, el castellano, el alemán, por ejemplo, el francés, son idiomas que realmente surgen en estos años. Aunque ya tuvieran mucho tiempo la gente hablándolos, no tenían reglas gramaticales como tal. Es hasta el siglo XIV, siglo XV, cuando estos idiomas ya empiezan a tener una estructura gramatical. Por lo tanto, ya se hace necesaria más o menos la ir traduciendo estos libros. ¿Por qué traduciéndolos? Porque las enseñanzas que daba la iglesia las daban en el idioma corriente. Solo se leían las escrituras y la liturgia en latín, pero todo lo demás tenías que explicarlo en esos idiomas. Por lo tanto, se hizo muy importante establecer reglamentos para las traducciones de la Biblia, porque ya se iban a empezar a hacer una masiva forma de traducir la Biblia. Entonces, por eso es que en Florencia también se ratifican que la Biblia son estos libros, no le quitan ni le pongan. Básicamente eso, porque ya surge la inquietud de crear nuevos libros, nuevas formas de encuadernación, nuevas formas para emitir los documentos. Recuerden que unos añitos después viene un señor llamado Gutenberg e inventa la imprenta. Por lo tanto, la producción masiva de libros empieza. Todo mundo, en todo el mundo, podía imprimir una Biblia. Bastaba que tú tuvieras una en tu casa, hicieras los esténciles y los metieras a la prensa y empezabas a imprimir Biblias. No había eso de derechos de autor y cosas de esas en aquel tiempo. Por lo tanto, se tenía que cuidar el orden de cómo debían de traducirse las Biblias y cómo debían de imprimirse estas Biblias para poderlas considerar correctas y adecuadas. Incluso todo eso todavía existe. Si tú vas a la librería y quieres comprar una Biblia, lo primero que haces es abrirlo en la primera página a ver si tiene una licencia eclesiástica o no. Yo no compro una Biblia que no venga autorizada por la iglesia, con el Nihil Obstat o con el, ¿cuál es el otro? Con el imprimatur de algún obispo, ¿sí? Eso no certifica que esa traducción ha sido revisada y aprobada por alguien especializado en la Biblia. ¿Ok? Básicamente ese fue el Concilio de Florencia. Luego viene el Concilio de Trento, que se dan todos estos problemas con el protestantismo, y es aquí donde la iglesia ya ahora sí lo determina de forma dogmática. Esta es la Biblia. No le quiten ni le pongan. Esta es la Biblia católica, ¿sí? La Biblia original. ¿De acuerdo? Sí, listo. Y verdad, que hasta las primeras Biblias protestantes tenían los 73 libros, Sí, aunque pasaron a lo último los deuterocanónicos. así es. Te voy a dar un dato. Todas las Biblias protestantes tenían los libros deuterocanónicos hasta mediados del siglo XIX. Cuando las Sociedades Bíblicas Unidas, es decir, pues la empresa, porque eso es una empresa que aglomera un montón de iglesias y es la encargada de editar y imprimir Biblias, un día dijo, no, pues voy a abaratar mis Biblias, pero le voy a quitar los deuterocanónicos. Y entonces a partir de ahí, las Biblias empiezan a salir sin los deuterocanónicos hasta el siglo XIX. Pero si tú agarras una Biblia protestante de años atrás, tiene todos los libros. ¿De acuerdo? Esto fue decisión económica, quitarle los Biblios para ahorrarse papel y tinta. Listo, muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, espero que haya quedado claro ya lo de la ratificación. Si quieres, vaya, pasamos a la siguiente. Ok, los criterios. Esto es muy importante. Básicamente la pregunta es, ¿cómo sabes tú que la carta a Filemón es palabra de Dios? ¿Sí? La respuesta lógica es porque la iglesia me dijo. Ok, sí, es la respuesta correcta. Inclusive es la respuesta que dio San Agustín de Hipona cuando le preguntaron por qué crees en la Biblia. Y él dice, yo no creería en la autoridad, en los libros de la Biblia, si no fuera por la autoridad de la Iglesia Católica. Si ustedes alguna vez le preguntan, ¿por qué crees que la Biblia es palabra de Dios? Porque la iglesia me dijo. Es la respuesta correcta. Bueno, pero la iglesia utilizó ciertos criterios para decir cuáles son esos libros. El primero y el más importante, que viene de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles. Ejemplo, Marcos. Marcos no era apóstol. Era un romano que andaba con Pedro. Por ejemplo, Lucas no era un apóstol, ni siquiera era judío.
Es un griego que andaba con Pablo. ¿Sí? Y de ahí surgen estos documentos. ¿De acuerdo? Inclusive hasta el día de hoy no conocemos quién escribió la carta a los hebreos, por ejemplo. No sabemos quién la escribió. Lo que sí sabemos es que fue escrita en el siglo I. Si no la escribió un apóstol, la escribió algún discípulo de los apóstoles. ¿Sí? Hay controversia que quién escribió el Evangelio de Juan. ¿Fue Juan o no fue Juan? Queremos pensar que sí. Es decir, podemos tener dudas en algunos detalles sobre la autoría de algunos de estos libros, pero no en su origen. Es decir, sabemos que son de origen apostólico. Sí, Juan Carlos, vi la manita por ahí. Gracias, Jaime. Buenas noches. Buenas noches. No, pero entonces, aprovechando eso que menciona, entonces, ante la falta de una certeza histórica de quién escribió el libro, lo que priva entonces es que haya esa coherencia con la fe que se profesa. Ese sería Claro, el razonamiento lógico, digamos. totalmente, claro que sí. Por supuesto, ese es el criterio más importante realmente. ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, si, o sea, para dejarlo bien claro, entonces, si este evangelio según San Juan dijera esa historia que vos mencionabas, que entonces Jesús jugaba con el polvo y creaba pajaritos y los dejaba volando, ya eso descartaría, por ejemplo, el libro. Así es, Okay. totalmente. Ese es el criterio principal, que es el tercero que lo ven ahí, que es la conformidad con la fe recibida. Okay, muchas gracias. Vaya, sí, gracias a ti, porque es una excelente pregunta, es un excelente comentario. ¿Cómo la iglesia sabía cuáles eran los libros inspirados? Porque simple y sencillamente decían lo que ellos ya creían, lo que ellos ya profesaban dentro de la iglesia. Es decir, los libros no vinieron a mostrarles algo nuevo, algo innovador, no. Esta es mi fe, por lo tanto yo corroboro que lo que está escrito en ese libro es verdad porque es lo que yo creo, es lo que hemos enseñado, es lo que nos enseñó Jesucristo. Así de sencillo. La conformidad con la fe recibida, que no contradijera lo que ya la iglesia enseñaba. Así de sencillo. Ese es el verdadero argumento de cómo la iglesia dijo, estos son los libros inspirados y estos no. La iglesia lo dijo, sustentada en su propia historia, en su propia doctrina y en su propia liturgia. Así de sencillo. ¿Ok? Que ese fue otro de los argumentos, el uso litúrgico universal, es decir, que estos libros se hayan utilizado de forma universal, es decir, en todas las regiones de la cristiandad, de forma constante en la liturgia. Esto generaba algunos problemas. Por ejemplo, no todas las iglesias creían en el Apocalipsis, por ejemplo, como palabra de Dios. Había algunas regiones que no lo usaban, pero había muchas regiones que sí. Entonces era más dominante las regiones que sí lo usaban que las que no lo usaban. Había regiones que no utilizaban la tercera carta de Juan, por ejemplo, pero había otras regiones que sí. Y se pudo corroborar que eran del apóstol Juan, entonces por lo tanto vamos a meterlo del canon. ¿Hay algo en la carta, en la tercera carta de Juan, que no venga contenida en los otros libros? No, realmente no. Pero no importa, la escribió Juan. El apóstol del Señor la escribió. Y se utilizó en la liturgia y está conforme a la fe recibida. Es parte del canon, es palabra de Dios. Y obviamente el origen, corroborar el origen. El origen histórico. ¿Por qué? Porque los libros que surgieron posteriormente, a partir del siglo II y el siglo III, por los gnósticos, aquellos que se creían eruditos de la fe, fueron los que crearon una serie de documentos que venían a tergiversar mucho la figura de Jesús. Lo mostraban como mago, lo mostraban como un ser muy poderoso, otros lo mostraban como un simple profeta. Es decir, esos libros surgen a partir del siglo II o III. Entonces la iglesia dijo, no, del siglo II en adelante no voy a aceptar nada. Solo aquellos que fueron creadas, aquellos documentos que fueron creados dentro de la iglesia apostólica. Y nada más esos documentos. Y por eso tenemos estos 27 documentos como palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Sí, Henry, vi la manita otra vez. Voy a mandarle una pregunta filosa. Ok, Primero, ¿qué sacó a la primera carta de Clemente del canon? Si se ok. sabe. Y segundo, creo que está la iglesia etíope, no sé si está en concordancia con Roma, que maneja creo que hasta 35 libros en vez de los Sí, 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, sí. como
como si eso fue más local o qué sucedió por ahí. Sí, bueno, la primera, la carta Clemente. El Papa, la carta del Papa Clemente a los Corintios se escribió alrededor del año 95. ¿Por qué no está dentro del canon? Muy sencillo, porque no es una carta que muestre revelación, es una carta disciplinaria. Por eso. Entonces no estaba ofreciendo nueva revelación, por decirlo así, algo novedoso. No, simplemente era una carta correctiva a la comunidad de Corinto y no decía nada que no viniera ya en los documentos apostólicos. Es decir, no era una carta que estaba ofreciendo revelación. Era una carta sí doctrinal, sí litúrgica, pero más que nada disciplinaria al pueblo de Corinto. Por eso es que no forma parte del canon. Y la segunda pregunta, efectivamente, la iglesia etíope tiene, si mal no recuerdo, 78 libros. ¿Por qué? Porque esta iglesia desafortunadamente queda muy aislada del mundo cristiano. Entonces la iglesia etíope no creció con tanta unidad con las demás iglesias y ellos siempre tomaron, que si mal no recuerdo son los libros 3 y 4 de Esdras, el 3 y 4 de Macabeos, es decir, integraron otros libros principales del Antiguo Testamento a su canon y por eso tienen más libros. Obviamente cuando ya se reanudan las comunicaciones y recuerden que a partir del siglo VI, VII, el Islam viene a cortar por completo la comunicación de esta iglesia. Obviamente ellos recibieron la aprobación del Papa y todo eso de la iglesia, y efectivamente tú tienes ese canon, adelante, no contradice el canon que yo te estoy diciendo, puedes utilizarlo dentro de tu liturgia está aprobada, estás en comunión con nosotros, perfecto, tú puedes continuar con ese canon. Es decir, fue una decisión local por las circunstancias históricas y geográficas en las cuales se encontraba esa iglesia etíope, ¿sí? Por eso es que ellos tienen más libros, pero están perfectamente aprobados. No son de carácter universal, son solo para ellos. Por eso ellos pueden tener una liturgia especial, así como existen otras 22 tipos de liturgias dentro de la Iglesia Católica. Ellos tienen la suya, se les respeta y se les reconoce como parte de la Iglesia. ¿Ok? Listo, muchas gracias. De nada. Bueno, los criterios. ¿Quedaron claros los criterios? Así nosotros podemos decir claramente al mundo, ¿por qué crees que la Biblia es palabra de Dios? Porque la iglesia me lo dijo, sustentada en su origen apostólico, su uso litúrgico universal, está conforme con la fe que ha recibido la iglesia desde siempre y es un documento corroborado dentro de la iglesia apostólica. ¿Sí? Esos son los 4 criterios. Juan Carlos, ¿levantaste la manita? No, Jaime, es una reacción de dedito arriba, nada más. Perfecto, es que me brincan aquí unos signos, perdón, no, perfecto, gracias. Ok, hasta aquí vamos bien. Estoy viendo un mensaje de Ricardo Mora. Ricardo, sí, yo pasé estas diapositivas a Lindsay, ella las tiene. Entonces, Lindsay, si me ayudas a compartirlos con ellos, te lo voy a agradecer. Sí, no sé si tengan algún grupo donde Con puedan. mucho gusto lo compartimos Pues claro que posteriormente. sí, son para ustedes, son criterios para ustedes, son de uso libre, pueden usarlas cuando gusten. ¿De acuerdo? Nomás ahí les pido de pago una oración por mí. Bueno, ¿podemos ir a la siguiente? Bueno, los criterios de la Septuaginta. ¿Cómo sé yo que la Septuaginta era la Biblia que usaba Cristo? Aquí vienen los argumentos y es muy importante conocerlos. ¿Por qué San Agustín era tan celoso de proteger la Septuaginta? ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que el Nuevo Testamento, fíjense en esto, cita 350 veces al Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo repito. En el Nuevo vienen citadas 350 veces el Viejo Testamento. De esas 350, 300 de estas citas fueron tomadas desde la Septuaginta. Eso me pone en evidencia que los que escribieron el Nuevo Testamento utilizaban una Biblia griega del Antiguo Testamento. ¿Ok? De las 350 citas, 300 son de la Septuaginta, del griego directamente. ¿Sí? Disculpen si repito a veces mucho las cosas, las digo 2, 3 veces seguiditas, es simplemente para ratificar la idea. Ok. Y aquí hay 3 evidencias muy sencillitas que podemos verlas. Por ejemplo, en Lucas 4:18 Jesús está en la sinagoga. Todos conocemos este pasaje tan hermoso que Jesús entra a la sinagoga, toma el libro de Isaías, lo abre, lee el libro de Isaías y dice, ese día es hoy, ¿no?
Dice, y cita esto, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Esa frase solo viene en la Septuaginta. En el texto hebreo es diferente, tiene algunas palabritas diferentes. Por lo tanto, Lucas 4:18 viene citado de la Septuaginta. Lucas leía la Septuaginta, vaya, para que se entienda. Tomó ese libro y lo puso ahí. Mateo 1:23 está citando Isaías 7:14. La Virgen concebirá un hijo, etcétera, etcétera. En hebreo dice joven, pero en la Septuaginta dice virgen. Él citó la Septuaginta, citó la palabra virgen. ¿De acuerdo? ¿Eso qué me dice? Que el apóstol Mateo usaba la Septuaginta como la Biblia del Antiguo Testamento. Otra cita en Hebreos 10:5 que cita el Salmo 46. En hebreo dice, oído me has abierto, pero en la Septuaginta aparece cuerpo me preparaste. ¿Sí? Entonces la carta a los hebreos utiliza la frase que viene en la Septuaginta. ¿De acuerdo? Y otro argumento muy importante es San Ireneo de León, a mediados del siglo II, principios y mediados del siglo II. San Ireneo era un obispo, el primer gran historiador de la iglesia. Él decía, la autoridad está en la Septuaginta porque esa es la Biblia que utilizaban los apóstoles. Ellos leían en griego. Otro dato importante, San Pablo en la primera carta a Timoteo 3:15 le dice, ¿sí? No olviden las sagradas escrituras que son útiles para enseñar, para conocer, para redarguir, etcétera, etcétera. Bueno, en el versículo anterior dice, desde la niñez conoces las sagradas escrituras. ¿Cuáles eran las sagradas escrituras que desde la niñez Timoteo y Tito y Pablo conocían? La Septuaginta. ¿Por qué? Porque Pablo vivía en Tarso, en Turquía. Y ahí en Turquía, las comunidades judías de esas regiones utilizaban la versión griega, no las versiones hebreas, porque no todos los judíos hablaban hebreo. Los judíos de las regiones fuera de Jerusalén, por decirlo así, muchos de ellos no hablaban el hebreo, el arameo, hablaban en griego. Pablo era uno de ellos. Por eso sabemos perfectamente que Pablo leía la Septuaginta, leía la versión en griego del Antiguo Testamento. Estos son los argumentos por los cuales tomó fuerza utilizar la Septuaginta como Antiguo Testamento y no la versión palestinense que surge a finales del siglo I, principios del siglo II, en una escuela rabínica en Jamnia. ¿Se entendió? Sí, espero que haya quedado claro. Nos vamos a la siguiente. Sí. Ah, sí, Ricardo, no la manita levantada. Adelante. Sí, bueno, Ame, un gusto poderlo escuchar y que esté compartiendo Gracias. esto con nosotros. No, quizás como un comentario, porque bueno, esta gente obviamente no tenía Google como para buscar en una Biblia digital y decir, mira, esta frase estará aquí en el Antiguo Testamento. Entonces, parte de tal vez de lo que nos están diciendo en el curso, la importancia de leer la Biblia, de escudriñar, de ver qué Dios me quiere decir, ¿verdad? Porque siento que también es un reto y también para que nos pongamos a analizar de la importancia de si nuestros primeros cristianos le daban tanta importancia a la lectura y ver tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, también es el reto para nosotros. Entonces, de agradecer el espacio y todo lo que nos están compartiendo. Gracias. No, gracias a ti por estar aquí, por darle importancia a este tipo de cursos. Aquí al revés, somos nosotros los que tenemos que darle gracias a ustedes, porque nosotros podemos hacer muchas invitaciones, no solo ahí con ustedes en Costa Rica, sino también aquí en México, y vemos ese problema, que invitamos a medio mundo a estas conferencias, a estos cursos, vengan, y nadie viene. ¿Sí? Estaba escuchando hace un momento que decían, es que los católicos no leemos la Biblia. Pues que no tenemos interés en leerla, no la conocemos, no acudimos a los cursos. Entonces, al contrario, somos nosotros los que debemos decirle gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en conocer su fe. Nosotros somos los que estamos agradecidos de todos y cada uno de ustedes. Gracias por darle importancia a nuestra fe. ¿Sí? Gracias de verdad. Y estoy viendo una pregunta acá, una pregunta trampa de Magda. ¿Cuál es la fuente Q? Magda. Híjole. Ah, perdón, ahí está apostolado. Sí, adelante. No, Jaime, no, tranquilo, adelante, me equivoqué. No te preocupes, no. Bueno, rapidísimo. ¿Saben ustedes lo que es la fuente Q, aunque no es parte del tema? ¿No? Hasta No ahora sé si ya lo escucho el trataron. término. Ni Hasta idea. ahorita escuchas, ni idea. Ah, bueno, les No, platico pero rápido. sí lo he escuchado.
Ok, se los platico muy rapidito porque es un dato muy interesante. Bueno, la fuente Q no existe, es una teoría. Punto Ah, número ok. uno, no existe, no la hemos encontrado, pero es una teoría muy válida, nada más. Entonces, es una suposición. La fuente Q es una suposición. ¿Qué es lo que pasa? Los evangelios de Mateo y Lucas tienen muchos textos idénticos, ¿sí? Sí. Que no están en el evangelio de Marcos, por ejemplo. Entonces, los estudiosos, los eruditos de la Biblia piensan que a lo mejor había un documento que le pusieron la fuente Q, ¿sí? La fuente Q de quest, la fuente que estamos buscando, porque está en una quest en inglés significa búsqueda, ¿no? Entonces es la Sí. fuente que estamos buscando, por eso se llama la fuente Q, porque la estamos buscando y no la hemos encontrado todavía. Pero todo parece indicar que era un documento que tanto Mateo como Lucas utilizaron para tomar nota de las frases de Jesús. Ah, ok. Hay un documento antiguo que habla sobre las frases de Jesús, así como lo oyen. No sabemos qué documento es ese. Muchos han supuesto que era la famosa fuente Q, aquella que utilizaron Mateo y Lucas para citar a nuestro Señor Jesucristo. Al parecer alguien escribió algunas frases de Jesucristo y cuando Mateo y Lucas tuvieron contacto con este documento, las integran dentro de su evangelio con mayor certeza, para darle certeza a las palabras exactas de Jesús. Si nosotros vemos, por ejemplo, algunos pasajes, como son las 8 bienaventuranzas, son diferentes en los evangelios. No sé si se han dado cuenta, son palabritas diferentes o el orden es diferente. Entonces muchos sabios dicen, bueno, estas a lo mejor no fueron citas textuales de Jesús. Y en otros datos sí viene una concordancia exacta entre las palabras de Jesús en 2 o 3 evangelios. Entonces, creen que existió un documento con esas frases. Eso es la fuente Q, que no la hemos encontrado, pero suponemos, o suponen mejor los eruditos, que a lo mejor sí existió en la antigüedad un documento con frases de Jesucristo. Eso es todo. ¿Ok? Bueno, la Vulgata, solo para confirmar esto. La Vulgata, así se le llama porque era un latín vulgar para que todo mundo pudiera leer la Biblia, todo mundo pudiera entenderla. Hasta el soldado más ignorante que estaba ahí en una muralla agarraba la Biblia y si sabía leer, podía leer la Biblia y entenderla. Aprovecho para decir esto, hay que ser muy claros en esto. La iglesia jamás ha prohibido leer la Biblia, jamás de la vida. Hay una acusación muy fuerte de ese, la escribieron en latín para que nadie la entendiera. Al contrario, la escribieron en latín porque era el idioma que todo mundo hablaba, porque todo el mundo estaba dominado por el Imperio Romano, por lo tanto todo el mundo hablaba latín en todas las diferentes regiones del imperio. Estuvieras en Egipto, estuvieras en Palestina, estuvieras en Turquía, estuvieras en lo que es Bulgaria, en los Balcanes, pues hablaban latín. ¿En qué idioma vamos a hacer la Biblia? Pues el que habla todo el mundo, latín. La iglesia la hizo en latín para que todo el mundo pudiera leerla y entenderla. ¿De acuerdo? Entonces, para que cuando alguien le dice la iglesia prohibió leer la Biblia, le pueden dar un sope en la cabeza y decirle no. Al contrario, la hizo en latín para que todo el mundo la entendiera. Es como si ahorita hiciéramos una Biblia en inglés, porque prácticamente en todo el mundo se habla el inglés. Todo el mundo lo utiliza como primera o como segunda lengua. ¿Sí? Pudiéramos tener acceso a la Biblia. Lo que la iglesia prohibía era que cualquier pelado que apenas sabía escribir se pusiera a traducir o a escribir la Biblia, porque no tenía la preparación académica para escribir semejante libro. Y era muy fácil que cometieran errores ortográficos y que pudieran confundir a alguien. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la iglesia restringía el uso de la Biblia para las personas que querían copiarla. Eso es muy importante. Y segundo, no cualquiera podía tener una Biblia porque le tenías que pagar un sueldazo de un año a un monje para que estuviera, no sé, 10 horas al día traduciéndote y escribiéndote tu Biblia porque se escribían a mano. Y tú tenías que comprar la tinta, tú tenías que mandar a hacer los pergaminos, tú tenías que mandar a hacer toda la encuadernación para obtener una Biblia en tu casa. Viene la imprenta y ya nos quitamos ese problema. Por eso es que ahora vamos a la librería de la esquina y compramos una Biblia. Y ya no, ya hasta aquí la tienes la Biblia en tu celular, ¿no? Ya la tienes digital. Pero en aquel tiempo no era posible. Por eso es que eran tan poquitas Biblias las que existían. ¿Ok? Vamos a la siguiente. ¿Sí? Bueno, y nada más confirmar lo de Trento. El canon de la Biblia ya existía desde el siglo IV, desde el Papa San Damaso.
pero por necesidad de la iglesia tuvo que canonizarlo solemnemente para contrarrestar los ataques de la Reforma Protestante, ¿sí? La Biblia no nace en Trento, el canon no nace en Trento, simplemente se ratifica de manera definitiva y dogmática el canon que ya conocía la iglesia primitiva desde el siglo IV. Dato importantísimo: ¿cómo le hacía la iglesia para vivir su fe si no tenía Biblia durante los primeros 4 siglos? Por la tradición. Por lo tanto, cuando nosotros leamos en la Dei Verbum que la iglesia recibe y transmite la revelación a través de la Sagrada Escritura y de la tradición, ustedes tienen este dato importante. Durante 4 siglos no había Biblia. Había muchos escritos, pero no había Biblia. ¿Qué es la tradición de la iglesia? Si alguien les pregunta, ¿qué es la tradición esa que tanto hablas? Es lo que hace y vive la iglesia. Y ustedes la pueden encontrar en el desarrollo dogmático de la iglesia. Lo pueden reencontrar en el desarrollo moral y dogmático de la iglesia, es decir, lo que está bien y lo que está mal. El primero, el desarrollo dogmático es en qué creo. El desarrollo dogmático moral es qué es bueno y qué es malo. Y el tercer gran punto es la liturgia. Cómo la iglesia celebra lo que cree. Y es a través de la liturgia como se comunicaba la revelación a las personas. Hoy conocemos la llamada homilía. Bueno, ahí esas homilías transmitían la revelación en el hacer de la iglesia. Por eso es que nosotros decimos que la iglesia transmite la fe a través de la tradición, su vida, lo que hace, y también de las Sagradas Escrituras. Y todas están al servicio de todos, y principalmente la iglesia está al servicio de la revelación porque tiene la gran tarea de transmitirla a todos los pueblos. ¿Se entendió esto? Espero que sí. ¿Ok? Adelante. Y no me queda más que darles las gracias. Ahí les pongo mi canal de YouTube por si quieren tener un poco de contacto conmigo. Ahí estoy a sus órdenes. ¿Sí? Muchísimas gracias. No sé si haya más preguntas. Pues de mi parte, no, muchísimas gracias, don Jaime. Muy, muy interesante, muy, muy llena de datos históricos que de verdad que pocos a veces conocemos. Y por lo menos a mí, más que con el aprendizaje que hemos tenido aquí con el grupo de Eddie, con el apostolado, es esa espinita de verdad sentarnos a leer la Biblia, la Sagrada Escritura, tener ese espacio de reflexión, como creo que lo decía también Michael en algún chat, orar y poder leer y poder orar. Claro, por supuesto, Muchas sí. gracias. No, gracias a ustedes, gracias de verdad. Me uno igual al agradecimiento de Juan Carlos. Excelente charla. Muchísimas gracias, don Jaime. No, Hemos gracias a aprendido ustedes. montones esta noche. Muchas Jaime, gracias. Gracias, Tenemos la gracias. manita de Ricardo levantada. Ok. Sí, Jaime, antes de Ricardo, y Jaime, esta es tu casa. gracias. Y Gracias, aquí gracias, te lo estás. agradezco. Bienvenido, bienvenido. De hecho, tengo que mandarte una invitación muy especial. Ok, seguimos en Muy- contacto. Claro, por supuesto. Gracias. Antes, Ricardo. Sí, bueno, una consulta que tal vez, no sé si va al caso, pero bueno, Jaime, Sí, aprovechando que lo tenemos por acá, nosotros en misa, generalmente cuando se lee el Evangelio, el sacerdote dice, en aquel tiempo Jesús, esta traducción que nosotros utilizamos y bueno, este término inicial con el que inicia el Santo Evangelio, ¿de dónde es tomado? ¿Verdad? Y digamos, si este escrito que nosotros contemplamos cada domingo en misa es tomado de la Vulgata, que usted nos dice que es la que la iglesia tiene como principal Biblia autorizada. Saludos. sí. Bueno, obviamente casi todos los evangelios se lee en aquel tiempo. Bueno, esa pequeña frase es simplemente la frase introductoria, muchas veces no viene en el texto original, obviamente. Pero sí, todas las Biblias litúrgicas de la iglesia vienen de una traducción directa de la Vulgata. Todas. Depende de las localidades, por ejemplo, no sé si en Costa Rica, no sé qué versión utilicen, si es una versión autorizada por sus obispos, no lo sé. Aquí en México utilizamos otra versión, en Argentina utilizan otra versión, incluso si ustedes se meten a la Biblia en español del Vaticano, la versión es de los argentinos, del Papa Francisco. Entonces, hay diferentes
versiones en cada uno de los idiomas, pero todos deben estar autorizados por el episcopado local, es decir, por tu obispo. Ahí en Costa Rica, por el episcopado de Costa Rica, y ellos deciden cuál versión utilizar. Se puede utilizar cualquiera que esté autorizado por parte del Vaticano, o sea, pero todas se trata de que sean una traducción directa de la Vulgata para mantener esa unidad entre la concordancia entre la Vulgata y la Biblia que ustedes leen en español, ¿sí? Pero hay diferentes versiones adecuadas muchas veces al tipo de modismos que a veces utilizamos. Aquí en México es diferente al de Costa Rica. Por ejemplo, aquí en México no decimos el pura vida, ¿sí? Son expresiones muy propias de ustedes, ¿no? Y a lo mejor puede decir que llegó el apóstol, vio a los enfermitos que se habían curado, dijo pura vida. Es más para ustedes, porque es más entendible para ustedes, ¿no? Entonces, simplemente se busca que sea una traducción oficial de la Vulgata latina para uso litúrgico, aprobado por tus obispos. Básicamente es eso. Muy bien, tenemos la manita de don Wally levantada. Sí, Adelante, don don Wally. Wally. Tiene apagado el micrófono. Tiene que encender el micrófono, don Wally. Sigue con el micrófono apagado. Me Ahí buenas estás. noches. Hola, buenas noches. Don Jaime, una pregunta. Aparte de, digamos, cuando nos preguntan sobre la tradición, aparte del ritual del bautizo y de un matrimonio cristiano que no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento, ¿qué otra cosa podríamos mencionar? Hay muchas, simplemente, como lo dijiste, el bautismo solo dice el ritual que se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y viene el elemento del agua, pero incluso viene en versículos separados. Pero, por ejemplo, tenemos la unción de los enfermos, ¿sí? Donde dice Santiago, si alguno de ustedes está enfermo, que llamen a los presbíteros y que los unjan. Bueno, ¿con qué los van a ungir? ¿Cómo se prepara ese aceite? ¿Qué oraciones debe de decir? ¿Quién es el presbítero autorizado? Etcétera, etcétera. Es decir, podemos encontrar en la Biblia pequeños detallitos sobre algo. Por ejemplo, otro detalle muy importante que viene en el libro de los Hechos, ¿no? En Samaria han recibido la fe, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Habían recibido el bautismo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y fueron Pedro y Juan a imponerle las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Es el sacramento de la confirmación ese, ¿sí? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se expresaron? Es decir, hay muchas cosas que nosotros encontramos de la riqueza de la liturgia que no viene explícitamente en la Biblia. Por ejemplo, en el bautismo se le unge con aceite al bebé en el pecho y en la frente. Eso no viene en la Biblia, ¿sí? La estructura de la misa no viene en la Biblia. ¿Qué tipo de pan utilizar? ¿Qué tipo de vino debemos utilizar para la consagración? No viene en la misa. ¿Cómo se debe de vestir el sacerdote? No viene en la Biblia. ¿Me explico? Hay una gran cantidad de cosas que nosotros vivimos y hacemos que forman parte de nuestra propia vida como iglesia, que no vienen de manera explícita en las Sagradas Escrituras. No es que sean ajenas o contrarias a la Escritura, simplemente la iglesia toma la enseñanza que Dios nos ha dado y la vive. De ahí surge la tradición, de ahí mismo surgen las Sagradas Escrituras. San Juan lo dijo, muchas cosas hizo nuestro Señor Jesucristo que no están contenidas en estos libros. Hay muchas cosas que no quedaron escritas, pero que sí quedaron dentro de los manuales litúrgicos de la iglesia, como la Didache, como la Carta San Clemente, ¿sí? Como una gran cantidad de documentos que existen que nos certifican que la iglesia empezó a vivir su fe independientemente de los escritos iniciales, hasta que estos se integran como Sagradas Escrituras a final del siglo IV. Perfecto, muchísimas gracias. Hay una preguntita sobre el Dessinger. El Dessinger, a lo que tengo entendido, no es un documento oficial de la iglesia. No, el Dessinger Dessinger es el nombre de un sacerdote que se echó a la tarea de recopilar los principales
proclamaciones o enunciados de la iglesia a lo largo de la historia, papa por papa. O sea, es un trabajo de investigación de un sacerdote llamado Denzinger, y así se llama el libro, que básicamente lo que hace es una recopilación de asuntos oficiales de la iglesia a lo largo de los años. Es un tratado histórico, más que un tratado doctrinal, ¿sí? Es una recopilación de un erudito en historia de la iglesia, llamado Denzinger, que es muy útil, obviamente. Ahí podemos aprender barbaridades de cosas que hizo la iglesia a lo largo de los años. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, me parece, en el chat de doña Magda. Tal vez doña Magda, si gusta hacerla oralmente. Déjeme ver. Preguntabas algo de la versión de la Biblia Jerusalén. Ah, sí, que si ese es bueno utilizarlo. Sí, sí, es muy buena. La Biblia de Jerusalén es muy buena. Yo tengo una. Tiene la gran ventaja de que tiene notas muy importantes, notas más nutridas. O sea, la parte de abajo de la Biblia, no sé si se dan cuenta, que Sí, viene en la parte de arriba, viene el Evangelio, en la parte de abajo vienen las notas aclaratorias. Bueno, la Biblia de sí. Jerusalén tiene muy buenas notas aclaratorias. También contiene una muy buena introducción a cada uno de los libros de la Biblia. Tiene muy Ajá. buenos mapas, algunas traen glosario. Y lo más importante, en la esquinita de la Biblia de Jerusalén, después de cada versículo, vienen otros versículos anotados. Son las Sí. referencias. Es decir, si Mateo está hablando aquí, no sé, de las ovejas, y viene una cita a un lado, quiere decir que podemos encontrar lo que San Pablo o San Mateo, San Lucas están hablando en otro documento de la misma Biblia. Se dan las citas Ok. referenciadas. Entonces, la Biblia de Jerusalén es muy buena, pero obviamente está hecha para personas que estudian la Biblia, Sí. que realmente se meten al estudio de la Biblia. Si usted no sabe nada de Biblia, puede ser un poquito confusa, nada más. Pero si usted ya la conoce la Biblia, es una muy buena opción para estudiarla más a fondo. Ok, muchísimas gracias. De nada. Profesor, don Eddie, Sí, adelante. Aquí, bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí. Vean, esta ha sido una noche bendecida. Gracias, Jaime, de verdad que sí, por todo este esfuerzo, toda esta buena disposición. Como te digo, Jaime, te reitero, esta es tu casa. muchas Aquí están gracias. tus hermanos. Bienvenidos. El ministerio tiene un proyecto inmenso, hermano, y esa es la invitación que te vamos a hacer. Tenemos un proyecto inmenso que se trata de un congreso presencial, y estamos ahí trabajando en eso. Así que Mm, estás ahí en la lista de nuestros invitados, porque Muchas esperamos gracias. verte por acá en Costa Rica y Invitado de tenerte lujo, con nosotros. profesor. Uy, sería maravilloso. Muchas gracias. Así que imagínense ustedes. Bien, hermanitos, pues darle las gracias nuevamente a Jaime por su disposición. Sí. Ahora que recemos un Ave María, quiero pedirles también el favor de que oremos por su familia. También oremos por sus compatriotas, por el accidente que Sí, hubo. estuvo terrible, Estuvo estuvo terrible. espantoso. Yo vi las imágenes originales y personas quemadas impresionantes. Claro, Fue terrible, más de 70 personas heridas, ya van como 8 o 9 fallecidos. Espantoso. sí, entonces hay que orar mucho por estos hermanos que sufrieron eso. Sí. También quiero pedirles, hermanos, que acompañemos a Jaime en los diferentes programas que él tiene.